Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Hoy, 26 de julio, día miércoles, continuamos con estudios bíblicos. Estamos en el Evangelio de Juan y observando la clase pasada, estábamos observando esa señal maravillosa en el capítulo 11. Ya eh, este es el momento de una de las señales más de gran relevancia, una señal muy dramática, muy maravillosa que nuestro Señor Jesús va a hacer y no comparada con cualquier otra resurrección, ya que esta tiene particularidades maravillosas y realmente el propósito de nuestro Señor Jesús, de estos milagros, estas señales, es que todo aquel pueda creer en Él y confesar que Jesús es el Cristo. Dice Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 30 y 31, que este es el propósito de que estas señales estén escritas y reflejadas en este Evangelio de nuestro hermano y apóstol Juan. Habíamos visto, ya esta sería para nosotros una señal maravillosa. Hemos visto cómo Jesús convertía el agua en vino ahí en el capítulo 2 en las bodas de Caná de Galilea. Luego Jesús sanando al hijo del oficial de gobierno y, y cómo restauraba a este hombre paralítico ahí en el estanque de Bethesda. También observábamos cómo Dios partía el pan y daba gracias a Dios con unos pocos panes y unos peces y alimentó a miles de personas, más de 5.000 personas. Luego vimos cómo nuestro Señor se acercaba a una barca en medio de una gran tempestad de noche, caminando sobre las aguas. Y, y vimos que también anterior a esta señal de Lázaro, había sanado a un hombre ciego de nacimiento. Y luego está cómo nuestro Señor Jesús va a darle la vida nuevamente a Lázaro. Es un momento inclusive más grande o de más relevancia, que ahí ese momento en que el hijo de la viuda de Naín fue resucitado, igualmente la hija de Jairo también, pero fueron al instante. Vamos a ver que Lázaro ya tiene 4 días ya muerto, y inclusive la afirmación de sus hermanas, tanto María y Marta, le van a decir: si hubieras estado aquí, no hubiera pasado esto. O sea, como si en señal de, quizá usted puede pensar, ese si hubieras estado aquí no hubiera pasado, como que me has abandonado, o quizá en forma de exhortación o reclamo hacia Jesús, pero realmente el contexto donde más se inclina Juan es que en el poder absoluto de Jesús, o sea que no hay nada. Si tú hubieras estado aquí, quizá ni siquiera hubiera caído muerto Lázaro, porque no lo ibas a permitir. Damos también esa sepultura, dice capítulo 11 verso 1. Estamos en el resumen. Entonces enfermó uno llamado Lázaro de Betania, a la aldea de María y de Marta, su hermano. Dice el verso 2: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue ungido por el Señor con perfume, y él enjugó los pies con sus cabellos. Fíjate que esto es un dato donde podemos ver que Juan hace énfasis de quién es María y lo que había hecho para el Señor, aparte de estar con ellos y tener una estrecha relación, porque dice el verso 5, fíjate cómo lo dice Juan: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Había una relación muy bonita, muy hermosa, muy estrecha entre ellos. Dice más adelante, como dice
el verso el verso 9 referido a que él dice, vamos a Judea. Sabemos que en Judea tratan de matar a Jesús, ya que sanó al hombre ciego de nacimiento. Igualmente ha hecho sanaciones en el día de reposo y por esta causa y por estas señales, inclusive esta señal, la señal que va a ser de Lázaro, va a ser el momento de la decisión para llevarlo a una cruz, para matarlo definitivamente. Dice, no tiene el día 12 horas, sabiendo que él iba a Judea y aunque allá le espera le esperase muerte, como lo piensan los que están con él. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Estamos hablando de que Jesús, él tiene el control absoluto, hermano, de dónde va a estar. Cuando él decía, aún mi hora no ha llegado, no, no era sino esperando Jesús el momento que el Padre le había ordenado de que tenía que subir al Padre. Y ese es el momento que él decía, mi hora ha llegado, Padre, glorifica a tu hijo. Entonces, aún no ha llegado su hora y él dice que todavía está el tiempo de día, está el tiempo de que pueden seguir con Jesús y él va a estar yendo según Dios a cualquier sitio, inclusive cuando le quieran hacer rey a la fuerza, él se va a ir de en medio. Y hay momentos que también decía, como dice más adelante, el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. También nuestra vida espiritual, si no aceptamos la luz de este mundo en nosotros, podemos tropezar. Es como si estuviésemos de noche sin ver, sin observar. Dice más adelante, ya hablando acerca de la muerte específica de Lázaro en el verso 13, les decía esto de la muerte de Lázaro. Él usó el término dormir, igualmente que el apóstol Pablo utilizaba el término dormir y se refiere a que estaba muerto. Y también la Biblia utiliza este texto, y Pablo usa el texto, el término dormir aquellos que están participando de la cena del Señor, pero están distraídos o quizás su relación con Dios no está correcta y quizás tiene en ellos algún pecado de amargura o algún problema con algún familiar, con un hermano, no lo ha resuelto. Pues dice la escritura, si tú ves que tienes algo de tu hermano, deja tu ofrenda, ve y resuelve, hablo con él y luego trae la ofrenda al altar. Quizás hay un problema de relación con Dios o está distraído. Y dice algunos que están aquí presentes duermen. Si usted va a 1 Corintios capítulo 11 versículo 30, bueno, leo el 29 porque que estoy hablando acerca de que Lázaro está dormido, en el término que usó Jesús, y también Pablo lo utiliza, pero ya el término espiritual. El texto es directamente, literalmente muerte en nuestro Señor Jesús y con Lázaro. 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por eso hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y algunos han muerto. Eso es más específico, inclusive usted le puede poner allí, Reina Valera traduce también como, y algunos están dormidos. Realmente es un momento importante de examinarse. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como para que los que no tienen esperanza. Entonces el apóstol Pablo menciona a Jesucristo en el verso 14 de 1 capítulo 4 como aquel que murió y resucitó, así todos nosotros vamos a resucitar a los que hemos dormido en él. No hay forma de nosotros tener vida en abundancia si no dormimos en Jesús, si no morimos en Cristo. Y la forma para nosotros que muramos con Cristo y seamos sepultados juntamente con Él para muerte, ¿por qué? Por el bautismo, como dice Romanos capítulo 6. Entonces es un paréntesis importante para entender un poco esa palabra dormir y aquí Jesús lo utiliza
y le especifica en el 14, por si hay alguna duda. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Dice Juan 11:14, Lázaro ha muerto. Y dice que me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Jesucristo tiene en alta estima preservar la vida de todos nosotros. Y para Jesús es un privilegio ir a resucitar a Lázaro, que vean su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, y que vean y crean en él a través de esta señal. Y es una alegría que tiene Jesús, no por la muerte física de Lázaro, porque él es el Dios todopoderoso y no iba a permitir que él quedase muerto eternamente, porque si hubiese sido de otra forma lo hubiese dicho. Y él ha confirmado a través de esta señal, inclusive antiguamente viene diciendo que llegará el día que todos los que están en los sepulcros oirán la voz y saldrán, unos a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Dice el verso 21, como le había mencionado, 11:21, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto, mas también sé ahora que todos los que le pidas a Dios te lo dará. Eso es una afirmación de que ella tiene la completa fe y la completa confianza de que Jesús le puede resucitar a su hermano y aún más allá de lo que ella pueda pedir. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Entonces entra una conversación realmente importante que nosotros tenemos que analizar de la siguiente forma, y es que nosotros tenemos toda la escritura y tenemos todos los conocimientos de parte de Dios a través de los apóstoles y los libros y las cartas, pero esta mujer tiene algo importante y conoce muy bien de la resurrección, sabe que Dios ha prometido que en el día postrero los va a levantar. Dice el verso 24. Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y Jesús aquí le va a proclamar de esas 7 declaraciones, yo soy, ya esta sería esa quinta, ya hemos visto cómo Él es el pan de vida, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, como le está diciendo en esta declaración. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Habíamos visto que Él es el buen pastor, Él es la puerta, yo soy la puerta y las ovejas oyen mi voz. Y eso es algo realmente maravilloso. Y el contexto de que Jesús se declara a sí mismo como yo soy la resurrección y la vida, dice el 26, es que si todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y esa es la pregunta que Jesús nos hace. Y esa es la conclusión que llegamos ese día. ¿Creemos realmente que Jesús nos va a dar vida eterna? ¿Creemos que realmente Jesús está vivo y está a la diestra del Padre? ¿Estamos realmente convencidos de que no moriremos físicamente y eternamente? Y esa es la pregunta que se lo hizo a Marta, a una mujer con una fe y una esperanza puesta en Cristo Jesús. Yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo va a dar. Esa es la confianza. Y Jesús le pregunta, ¿crees esto? Esta es una pregunta porque Jesús quiere que nosotros voluntariamente confesemos que sí, así como confesó el eunuco, si crees de todo corazón, bien puedes. Sí, yo creo. Así como va a responder los que se están bajando a las aguas del bautismo por nuestro Señor Jesús. ¿Tú realmente crees que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo, fue clavado en un madero, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos? Y que si tú te bautizas para el perdón de tus pecados, vas a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Tú crees esto? Arrepintiéndote realmente, ¿tú crees que esto va a ocurrir? Ella le dijo en el 27, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo.
Yo creo que ya hemos visto la definición de Cristo, pero podemos refrescar un poco. Eso es Cristo, ese es el escogido de Dios, es el Emanuel, el Dios con nosotros, el Hijo de Dios que ha venido al mundo, el Mesías. Sí, yo creo que tú eres. Aquel que yo vea que los ciegos empiezan a ver, que los sordos empiecen a oír, que los mudos hablen, que los cojos caminen y que sea anunciado el reino de los cielos. Ese es el Mesías. Son lo que la palabra de Isaías hablaba acerca de cómo reconocer si es o no es el Mesías. Versículo 28 empezamos con la nueva clase del día de hoy. Vamos a estar leyendo del 18 al verso 37. Por favor, usted puede ayudarme con la lectura. Juan, Amén, capítulo. hermanito. Del Amén, Alex. 28. Del 28 al 37. Perfecto. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y se dijo, y dijo, ¿dónde me pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Amén, hermanito. Gracias, mi hermanita Alex. Entonces, habiendo dicho esto, habiendo dicho qué cosa, hermano, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro aquí, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Estamos hablando, hermano, que eh, nuestro Señor, para nosotros, los que hemos perdido algún familiar, y sé que usted ha pasado por momentos de luto y de duelo, Jesús está en medio de un luto, está en medio de personas afligidas por la muerte de un ser querido, y especialmente para María y para Marta, un hermano en sangre de ellos, y también con la misma fe en este Señor y en este Mesías maravilloso, Jesús. Y tan es así que también Jesús tiene un amor hermoso y maravilloso para con ellos, pero no tenemos que olvidar que el Dios de toda consolación está aquí para enjuagar toda lágrima, está aquí para darte el ánimo y decirte que la muerte no va a prevalecer, para decirte que todo aquel que crea en Él no va a morir eternamente. Hay un consuelo, hay unas palabras de aliento, de ánimo, son como un bálsamo
para María y para Marta y para usted o para mí, los que hemos estado presentes con pérdidas físicas temporales de algunos hermanos que están ahora en el lugar de espera del Hades. Solo el momento que Dios ha elegido para enviar nuevamente a Jesús y resuciten todos y estemos todos eternamente con Él. Hay un momento, hermano, que usted tiene que pensar a meditar en la compasión, en la misericordia y en el amor de Dios. El duelo o la muerte física de las personas ocasiona en nosotros cómo nos conmueve, cómo nos estremece por dentro, cómo causa en nosotros un, un gran momento de quizás de sentimientos encontrados. Por eso es que habiendo dicho esto, fue y llamó a María, porque él necesita, así como le dedicó tiempo a Marta, conversando con ella, dándole ánimo de promesas inquebrantables, porque estamos hablando que está hablando aquí y está consolando el propio Emanuel, nuestro Señor. Y va a tomar un tiempo con María. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa, vino a él, y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban cerca, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Fíjate la consolación que puede dar un judío y la consolación que puede darte Jesucristo. La consolación que puede darte alguien de este mundo en ánimo, en un abrazo, en un beso, en decirte que todo va a pasar, que el tiempo lo cura todo. Te puede dar muchas clases de consejo, pero el consejo del Emanuel, el consejo de Dios con nosotros, el consuelo de Jesús, es que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para Jesús no es sino lo más importante, la preservación del alma de cada uno de nosotros. Está bien consolar como el tiempo lo cura todo, está bien consolar con tu presencia, está bien consolar con, con solamente estar allí para darte un buen café o invitarte a que te despejes un poco la mente y cambies un poco de pensamiento y compartas fuera para que puedas olvidar o puedas cambiar un poco el dolor por un buen momento de amistad. Eso está bien, pero para Jesús lo primero es decirle a unas hermanas con un dolor en el alma y con un duelo de 4 días, muy reciente, yo soy la resurrección y la vida. ¿A dónde quiero llegar, hermanito? Las muertes de los familiares cercanos que están sin Cristo, la muerte de nuestros amigos sin Cristo, la muerte de cualquier persona que usted sepa o conozca que está sin Dios, es muy triste porque si usted conoce lo que significa el que cree en mí no morirá eternamente, y está implícito en el texto, y lo contrario es que si no creen en Jesús, pues sí va a morir eternamente. Entonces, el momento del consuelo, el momento del llamamiento, como dice Ezequiel también, siempre hablar de Jesús. No esperar el último momento como espera este mundo. Si yo le hubiese amado, si yo le hubiese abrazado, si yo le hubiese dicho algo, no esperar el momento de la muerte para yo consolar a través de la palabra de Dios. No esperar esos momentos. Él nos ha ordenado que hoy es el día de salvación.
Usted hoy tiene que anunciar las buenas noticias y primeramente su familia y primeramente a los suyos, con mucho amor, con mucho cariño y llevarlos al terreno de Cristo, llevarlos allí. Seguimos hablando de Jesús. Dice, y cuando María llegó, verso 32, capítulo 11 de Juan, y María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no había muerto mi hermano. Y si tú lees el 21, la hermana Marta le dijo las mismas palabras, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas sea ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Estamos viendo ahora el corazón de María, viendo el dolor de una mujer que ha perdido a su hermano y hace 4 días que está metido en una cueva con una piedra puesta. Entonces Jesús le dice en el 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Yo hice esta pregunta la clase pasada o momentos anteriores a mis hermanos porque estaba buscando la forma de profundizar este texto y hay varias cosas que quiero resaltar del 33 y es que el consuelo de un judío comparado con el consuelo de Jesucristo, el dolor físico que está sintiendo el judío acompañando a María. Y hay comentarios bíblicos que dicen que, inclusive nuestro hermano Pedro Rodríguez nos los ha mencionado, de que en los lutos o en los funerales de estos tiempos, eh, se estilaba que habían personas que estaban allí encargadas de llorar al muerto. Inclusive se puede dar un pequeño paralelo a esas hijas de Jerusalén que estaban llorando y Jesús se voltea y las mira, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas, porque cuando vean a Jerusalén rodeada de gente a caballo y le explica la profecía y le dice el futuro del año 70 donde Jerusalén lamentablemente sufrió este asedio y el que esté en el campo no mire atrás, sino que huya, ahí de la que está encinta. Estamos hablando que fue un momento de guerra terrible y él les dice esas palabras a ella, porque, bueno, quizás estaban allí para dar consuelo, de esta forma se hacía, aunque quizás no lo conozcamos o sí lo conocemos, pero eran personas que estaban allí para ese trabajo. Y quizás había de corazón puros y quizás no. Ahí puede mucho usted que añadir o que interpretar. Lo que yo estoy resaltando y lo que me propongo hacer en este momento es resaltar el consuelo de mi Señor Jesús. Y hay palabras que está colocando Juan específicas para yo entender lo que siente Jesús y lo que va por su parte física y su parte espiritual. Él se estremece primeramente en espíritu, se estremeció en espíritu y se conmovió. Cuando yo he leído en varias ocasiones esta parte de cuando Jesús está estremecido o hay una pequeña indignación en él o una exaltación, como un poco de sinónimos a esta palabra, eh, me acuerdo de Mateo capítulo 9. Voy a hablar un poco eh, de cómo Jesús a veces se estremece o está realmente enfocado en algo y severamente dice algo o se esfuerza para comentar algo. En Mateo 9:30, cuando, cuando los ojos le fueron abiertos, Jesús le encargó severamente, mira, que nadie lo sepa. Eso en el griego también se define como se estremeció o tuvo una exaltación y severamente. Allí Jesús está siendo muy específico y va en espíritu a decir que por favor no divulguen esta señal. Igualmente hay otro ejemplo en Marcos, hay dos ejemplos en Marcos.
donde Jesús se estremece, e inclusive Dios es un Dios celoso, y inclusive también cuando ve las mesas de los cambistas, también Él se estremece en espíritu y hace acciones bastante severas. Dice el Marcos 1:43. Entonces Jesús los despidió y ordenó severamente: no le digáis a nadie, si no ve, muéstrate sacerdote y ofrece tu limpieza a lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Realmente Jesús siempre, inclusive con la muerte de Lázaro, Él quiere darle la gloria a su Padre. Él quiere que vean que Él es en el Padre y que el Padre es en Él. Él siempre está preocupado para que todos entiendan realmente lo que está diciendo. Dice el Marcos 14, otro ejemplo también de esa palabra estremecer en el griego, también se traduce eh, de esta manera. El verso 14:5, Marcos 14:5, se podía haber vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraron contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestáis. Buena obra ha hecho. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no me tendréis. Estamos hablando de que hay momentos que Jesús está actuando y se está estremeciendo de esta manera. Y cuando Él se conmueve, esa palabra de que se conmueve, eh, hay un momento literal de Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto, un varón que no estimó su vida, sino que la entregó por todos nosotros, un hombre que, como dice el libro de los Hebreos, sabe y experimentó y pasó por todo lo que nosotros podemos sentir, y se hizo sacerdote para que todos nosotros pudiésemos entrar a ese lugar santo. Estamos hablando de que ese se conmovió, es que él sintió como nosotros, es que él fue llevado a ese dolor real cuando realmente hay personas que están conmovidas o llorando, o están en un momento de duelo tan fuerte como quizás es este momento con Lázaro de hace 4 días muerto, y el Señor va a preguntar: ¿dónde le has puesto? Jesús ya sabe lo que va a hacer. Yo quiero que tú entiendas esto. Antes que Lázaro hubiese muerto, ya Jesús sabía que esto iba a ocurrir. Jesús tiene el absoluto control de todo, pero yo quiero que realcemos un poco que Él va a sentir, Él va a llorar, porque Él está siendo experimentado, Él está siendo como Isaías 53. ¿Dónde le pusiste? Y el Señor: ven y ve. Y cuando dice aquí que Jesús lloró, hermano, en el verso 35, la palabra griega la busqué y tiene una connotación que me llamó la atención: un lloro en silencio. Y yo cuando entiendo esto, y hay veces que usted no tiene que dar alaridos, ni gritos, ni prácticamente usted demostrar que está realmente triste porque lo escuchan gritar o porque lo escuchan llorar de una manera exagerada, ¿no? Y me llama la atención porque la busqué, y ese Jesús llora es, es muy para él, es muy para las personas. Realmente quizás se puede dar cuando un familiar es muy cercano. Cuando un familiar es muy cercano, usted puede tener esa clase de lloro desde adentro que te estremece en espíritu y te conmueve, porque Jesús amaba no solo a Lázaro, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo. Y si su Hijo es en el Padre y el Padre es en el Hijo, Padre, yo la vida la doy por mis amigos. Nadie me la va a quitar, yo la voy a entregar voluntariamente. El amor de Dios.
Jesús estaba en el Monte Alto, estaba conversando con Luis Alejandro y Tiziana, y me acuerdo que Luis comentaba ahí durante esa comida que tuvimos ayer, donde Jesús se volteó y vio la multitud y tuvo compasión por ella. Hermano, ¿sabes qué vio Jesús? ¿Sabes qué sintió Jesús? Su propia familia como ovejas dispersas que no tienen pastor. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Dónde le pusiste? ¿Dónde le pusiste? Hay momentos que Dios va a dar su gloria a todos nosotros. El Señor dijo, ven y ve. Le dijeron al Señor, ven y ve. Era una cueva, hermano. Dice el 36, dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Fíjate que no dijeron esto de lo que ya estaban llorando con María. Lo dijeron de Jesús. Porque están viendo que se estremece en espíritu, están viendo que está muy conmovido y está llorando realmente porque lo ama y lo ama de una forma que quiere entregar la vida no solo por Lázaro, sino por todo el mundo. Jesús está dispuesto, Jesús está preparado como una oveja, como un cordero para ser inmolado. Y él al ver la muerte de Lázaro, el ver cómo el huerto del Edén vino la serpiente antigua, engañó a Eva y a Adán y entró la muerte, y él ver de cerca la muerte en Lázaro por culpa de la desobediencia del hombre y por cuanto muchos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, ¿te acuerdas? Y libro de los Hebreos, como dice también, si por uno que pecó, pero también por uno serán perdonados todos los pecados. Adán pecó, pero Jesús también llegó a este mundo para dar perdón. El lloro de Jesús no solo está en la parte de que Lázaro muere. El lloro de Jesús es porque realmente sabe lo que ocurre en esta creación. Él sabe que la muerte es el aguijón que tenemos todos nosotros. Y Él quiere quitarnos ese aguijón. Por eso es que Isaías lo describe como que Él lo experimentó. Él pasó por allí. Él tocó. Él vio la muerte. Él sintió. Él no quiere eso eternamente para nadie. Entonces mira cuánto le amaba. Verso 37, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? La misma aseveración terrible o fuera de lugar. Después de haber escuchado, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Después de haber escuchado esto, ¿no podría este que abrió los ojos al ciego haber hecho esto también a Lázaro? Hermano, verso 38, Jesús profundamente conmovido. Jesús está conmovido profundamente. Se estremeció en espíritu, se conmovió, y Juan nos está diciendo muy específicamente en el 38 que se conmovió otra vez. Vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús está dispuesto, hermano. Ahí está. Yo me imagino a mi maestro estremecido, conmovido. Y cuando mis hermanos dirigen la cena aquí en Madrid y dicen leyendo la escritura, hagan esto en memoria de mí. Y yo tomo el pan y me acuerdo de la muerte de Jesús y del cuerpo de mi Señor Jesucristo, lo que sufrió, y por la cueva por donde pasó, y por la sepultura que sufrió, y por la resurrección maravillosa que tiene.
dijo Jesús, quitad la piedra. Y él también la va a quitar cuando muera. Quitar la piedra. Y Marta, la hermana que había del que había muerto, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, y es de ya, porque es de 4 días. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar que Jesús entre en nuestras vidas, aunque lamentablemente estemos muertos y quizá hieda, quizás está una casa totalmente desordenada, quizás está totalmente patas arriba y quizás nosotros nos avergonzamos de nuestra vida, que puede ser muerte, aunque estemos vivos? ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar? Que Jesús va a entrar en cualquier lugar, aunque huela mal, aunque hieda, aunque esté en desorden, aunque haya muerte, aunque haya dolor. Él está dispuesto a entrar ahí contigo. Dios está dispuesto a entrar inclusive con los hombres valerosos y mujeres valerosas que hoy decidan creer en Él y cambiar sus vidas, de oler a muerte a empezar a oler a Cristo Jesús. ¿No te he dicho, verso 40, que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos, dijo a lo alto, dijo a lo alto, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. La resurrección de Lázaro es una confirmación de la venida gloriosa de Jesús. Y la oración de Jesús no es una petición, hermano. Yo quiero que tú entiendas que Jesús no está pidiendo al Padre que resucite a Lázaro, como lo pudo haber hecho Elías, pidiéndole a Jehová, Padre, levanta a este niño, y lo resucitó el profeta Elías por poder de Jehová. Jesús no necesita pedirle al Padre que lo levante de los muertos, porque Jesús es Dios. Jesús le está dando gracias al Padre, porque como Jesús está haciendo la voluntad del Padre, siempre le oye, porque Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque Jesús no faltó a la palabra dicha en el Antiguo Testamento por Moisés y los profetas, de su propio Padre, no le faltó. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Algo muy similar pasó cuando este paralítico, tomado por los amigos, lo bajaron por el techo y empezó Jesús a sanarle y a perdonarle el pecado, y lo dijo en voz alta también para que la multitud creyese. Ahí, ahí yo sabía que siempre me oyes, y luego en el 43 le va a decir, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Yo quiero que tú veas a un hombre que se estremeció en espíritu, que se conmovió profundamente y que le está diciendo a la familia cercana, le está diciendo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y empezó a darle gracias a Dios. La voluntad del Padre es que Jesús esté allí resucitando a Lázaro. La voluntad del Padre es que Jesús convierte el agua en vino. La voluntad del Padre es que sane a los ciegos, es que sane al paralítico, es que sane al cojo, es que levante de los muertos
es que anuncie el reino de Dios. Lo decía Isaías, y aquí vemos a Jesús siendo obediente a su Padre, y como un hijo obediente, no le está pidiendo algo nuevo, está obedeciendo, está ejecutando los mandamientos de su propio Padre. Aquí estoy, Padre. Voy a resucitar a Lázaro, que tú me has ordenado, tú me has dicho que esto lo tengo que hacer. Y el que había muerto salió, hermano. ¿Usted puede creer eso? Este fue el anticipo de un poder de la resurrección final, hermano. Este fue el anticipo. Él había dicho en Juan 5:25, os aseguro que viene la hora, y ahora es en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oirán vivirán. Sí, sabemos que Lázaro volvió a morir, pero este Jesús está hablando del día final. Viene la hora. Hay una hora que va a venir, pero también para Jesús es la hora ya en que los muertos van a escuchar la voz de Dios. Viene la hora y quizás es la misma hora. El 5:28, Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Juan 5:30, de mí mismo nada puedo hacer. Como oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces Jesús está aquí levantando a Lázaro de entre los muertos de hace 4 días, dando un consuelo desde el espíritu y muy conmovido, porque vino a hacer la voluntad del que le envió. Vino a hacer la voluntad del que le envió. Ahí el verso 44, el que estaba muerto salió, atadas de manos y de pies y con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Terminamos en el 45, solamente para comentar. Entonces muchos de los judíos que habían venido a visitar a María y al ver lo que hizo Jesús, creyeron en él. Juan 6:14 dice, entonces al ver la milagrosa señal que Jesús había hecho, esos hombres dijeron, realmente, este es profeta, el que había de venir al mundo. Y como Jesús entendió que iban a venir para arrebatarlo a la fuerza, a proclamarlo rey, se retiró al monte solo. Realmente, aquí estamos viendo Juan capítulo 7, verso 10, ejemplos. Pero después que sus hermanos subieron, él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto, para hablar, para conversar de que en el 16, que mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La doctrina, la voluntad, todo es para glorificar al Padre. Y en el 7:45, los guardas volvieron a los principales sacerdotes, a los fariseos, y ellos le preguntaron, ¿por qué no lo trajisteis? Y los guardias respondieron, jamás hombre alguno habló como este hombre. Muchos creyeron en él. El propósito de las señales. El 11:40, que lo tiene usted aquí cerca, ¿no te he dicho que que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho esto? Y por la señal de Lázaro, muchos creyeron en él, pero también por la señal de Lázaro, Jesús va a ser acusado, va a ser vituperado, va a ser enjuiciado falsamente y va a ser llevado a un madero. Pero él, con determinación,
hace la voluntad de su Padre. Y nosotros entendamos hoy el dolor que Jesús sufrió. Y no era los látigos, hermano. No era el derramamiento de sangre lo que a Jesús le preocupó. El ser separado de su Padre. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por pensar como Jesús piensa? A Jesús realmente le conmueve y le estremece profundamente la muerte a aquellos que no tienen esperanza, a aquellos que no van a entender lo que es la gloria de Él. ¿No crees? ¿No crees lo que te he dicho? Y verás la gloria de Dios. Él le duele en su corazón al ver las ovejas dispersas como no tienen pastor. Y si en su corazón está servir a Dios, amén, gloria a Dios. Pero si en su corazón está distraído, pero si su vida está un poco desenfocada en las cosas del Señor, pero si su vida, usted se siente vacío, déjeme que le diga y te presente al Dios de la consolación, que no viene a decirte que el tiempo lo curará todo, que no viene a decirte que no pasa nada, que más adelante puedes cambiar una cosa por otra. Él lo que viene a decirte, que si crees en Él, no vas a morir eternamente. Él te viene a decir que la muerte no tiene victoria porque Él venció la muerte. Y lo que a Él le conmueve es que usted hoy declare en su corazón servir a Dios, usted y su casa, usted y su casa. Usted puede preguntarse, usted puede preguntarse cómo está su relación con Dios. Usted puede preguntarse cómo está la relación con su familia en la fe. He hablado muchas cosas acerca de Jesús. He conversado acerca de cosas que trascienden a la eternidad. Organiza tu vida, organicemos nuestra vida con Dios, porque es inevitable pasar por donde pasó Lázaro. Es inevitable. Vamos a ir a un sepulcro, pero sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Eso lo dice el que tiene fe y esperanza en Jesús. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón que lastima, que hiere, que duele cuando te puede picar cualquier insecto, cualquier animal que tiene ese aguijón tan fuerte que es la muerte para Dios. Usted piénselo y seguimos adelante con amor de Dios. Preguntas y comentarios, amados hermanos. Hemos terminado en el 45, Evangelio de Juan 11:45. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde grandemente. Hermanito Luis Alejandro. Sí, hola. Quería comentar que el Señor anteriormente, en el mismo Evangelio de Juan, yo pensé que lo ibas a tocar en un momento, en el capítulo 5, dice en el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace y le mostrará mayores obras que estas para que vosotros os admiréis, que es un poco lo que estaba pasando aquí con Lázaro, ¿no? Y el versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Y el Amén. tema el título que tiene aquí esta lectura en mi Biblia es la autoridad del Hijo, ¿no? Ya Jesús había expuesto, pues, que Él era igual al Padre, ¿no? En el sentido de que vencía la muerte y podía dar vida. Quizá Marta mm, no conocía, ¿no? Aunque sí muestra una fe aquí, como dice Hebreo, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pienso yo que el Señor con mucho cariño, pues le fue enseñando, si nos podemos a ver este discurso, aunque corto, fue profundo,
porque aquí el Señor le está revelando lo que venía, ¿no? Y lo que venía para nosotros, la promesa. Cuando le dice, cuando le pregunta que si crees esto, ¿y qué es esto? El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, ¿no? Ahí le estaba revelando todo lo que iba a ser su plan. También de la forma como ella responde, ¿no? Donde dice el versículo 27, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha vencido al mundo. Me recuerda un poco cuando en Mateo estaba Jesús preguntándole a los discípulos, ¿no? ¿Quiénes dicen que soy, quiénes dicen que soy yo, ¿no? Y fue Sí. Pedro y le respondió en el Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es prácticamente la misma respuesta que ha dado aquí Marta. Amén, hermanito. Hermana Alex. Sí, mi hermano, yo, a mí siempre me ha impactado esta parte de la palabra con respecto a Marta, porque Marta, aun cuando Marta manifiesta la fe en Jesús, ella va en son de reclamo, ella va, Señor, si tú hubieses estado aquí, pero aun cuando ella está diciendo lo mismo que dijo María, porque dijeron lo mismo, María muestra la palabra que lo hace con otra actitud, incluso ella lo hizo desde los pies, ella, ella se postró a sus pies. Marta, yo la veo como que con otra actitud. Es decir, si me meto en el personaje, yo la veo con una actitud completamente diferente. Y si Jesús iba a la casa de ella, yo me pregunto, ¿por qué Jesús se paró? ¿Por qué no se fue con Marta? ¿Por qué no continuó con Marta? Y en lo que me impacta a mí fue que Marta se va sola. Marta se va sola y le avisa a María. Y dice la palabra que María lo encuentra en el mismo lugar donde lo dejó Marta. Y eso me hace a mí entender algo, que dependiendo de nuestra actitud, cómo nos acercamos a Dios, el Señor continúa el camino con nosotros, o nosotros vamos a tener que reflexionar, ¿verdad? Vamos a tener que humillarnos para que Él efectivamente continúe en esa bendición que quiere darnos, en esa bendición que quiere recibir. Eso es lo que yo, siempre esta parte de la palabra me ha impactado. Es como si Marta hubiese paralizado a Jesús en ese lugar y María con su actitud fue la que lo lleva a ellas a recibir la gran bendición de ver su hermano resucitado. Muchas gracias. Amén, hermanita. Gracias, mi hermana. Me hiciste pensar en, ya hablando un poco de Jesús en la resurrección, en Juan 20, en el verso 6, luego que llega Simón Pedro tras Juan y entran al sepulcro, ven los lienzos puestos, el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puestos con lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y el otro discípulo que entró al primero vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, pero era necesario que él resucitase de los muertos. Estamos hablando de que hay, hay una imagen, ¿no? Cómo recordar, cómo poner en paralelo la resurrección de Lázaro. Ven fuera, cómo sale inclusive con sus lienzos puestos, ¿no? Con su ropa, sus vendas, todo lo que tenía puesto, pero Jesús que volvió a la vida y está con nosotros. Él pudo hacer una obra que jamás nadie pudo haber hecho, y es darnos vida, porque Él es la resurrección. Y Él nos dio un ejemplo, y solamente Él lo ha logrado hacer, y lo va a hacer con todos nosotros. Hermano Fidel, Buenas tardes, buenas noches, hermano. Dios los bendiga. how are you? How are you? Hermana Ali, aquí en el 22 veo algo, ¿no? que pueda llevarnos un poquito más y nos pueda ayudar un poco sobre Marta, ¿no? No sé si lo vemos, ¿no? Alejandro, ve ahí un poquito, el 22, para que veas algo Sí. allí muy, 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 o sea,
que lo que dice Marta, no sé si es Marta, ¿no? Lo que estamos hablando ahí, ¿no? Dice que Marta dijo, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero mira cómo dice el 22. Sí, Dice, dice, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, ahí está como que ya, está bien, te estoy diciendo, pero ya te estoy dando la gloria, porque yo sé que mi corazón te está pidiendo algo, que yo sé que tú me lo vas a dar. ¿Eh? Dice acá, mira, Dios, o sea, también sé, o sea, está bien, te estoy reprochando, te estoy diciendo que no estuviste en el sitio, pero también sé, ¿ok? Ese es como que, yo dudo, pero estoy confiado. Algo que no sé si lo vemos, no sé si puede alguien más también verlo de esta manera como yo lo estoy viendo acá, ¿no? sí. Lo que veo ahí, Fidel, o sea, ella no dice ella no dijo que no creía en Jesús, que no podía levantar a Lázaro. Ella está yendo más allá. Ella sabe que Jesús todo le es posible. O sea, ya ella está en su corazón y eso es algo maravilloso. O sea, Y como, incluso mira la respuesta de Jesús. Inmediatamente Jesús le dice, tu hermano resucitará. O sea, sí, tranquila. O sea, ya yo Yo vi veo tu fe, ¿eh? corazón. Yo veo ¿Ah? fe y que le agradó a Dios que tuviese Claro. fe. Quizá sí. no, lo que dije hace un momento, quizá no conocía del todo, porque de hecho ya dice ahora, no lo sabía, y ahora sabe que vence la muerte directamente, O ¿no? sea, inmediatamente Obviamente le ella agradó a como Dios. que, Sí, ella pero como que, también yo veo, hermano, por lo menos si nosotros nos vamos otra vez, cuando ya están en el sepulcro, le dice, no, pero es que ya lleve. Es decir, todavía yo veo a Marta, no, es decir, como que en esa duda. Eso es lo que yo veo de Marta. Yo no estoy diciendo de que no tenga fe, pero aún le está diciendo, pero ¿para qué van a quitar la piedra si todavía, si ya lleve? ¿Verdad? Que cuando ella lo dice, entonces Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces se lo está ratificando nuevamente Jesús. Y a mí me impacta es por qué Jesús no se fue con Marta hasta la casa a buscar a María, se van al sepulcro. No, ella se fue sola. Y lo que a mí, este versículo donde dice que María lo encuentra en el mismo lugar que lo había dejado Marta, ¿verdad? Porque ella sale pues, a buscarlo, porque no llega con Jesús. ¿Verdad? Entonces, no sé, eso me crea a mí esa situación de la actitud de Marta, que todavía en la resurrección le recuerde, dice que ya hiere. hermana Ali, recuerde que Jesús, iba a tardar, porque Jesús tenía multitudes. O sea, para poder llegar a donde donde estaba María, tenía que pasar por multitudes. Ya Jesús sabía, ya todo el mundo lo conocía, ya sabía que tenía, y ¿sabes qué tenía que hacer? Demostrar y demostrar y demostrar y pasar por multitudes. ¿Qué pasa? Cuando Marta se adelanta a decirle a María que había llegado, porque aquí lo dice, ¿verdad? Que había llegado Jesús, ya Jesús estaba en la entrada de la casa. O sea, para poder pasar, la fama de Jesús era tan grande que tuvo que haber pasado por multitudes de gente. Entonces, ¿qué pasa? Se adelanta Marta y le dice a María. Es lo que yo veo aquí. O sea, y bueno, y por supuesto, ella misma se da cuenta, responde, luego le dicen, le dicen en el 39, le dice que había muerto y que ya hiede, porque ya tiene 4 días. Y Jesús le respondió inmediatamente. O sea, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, Sí. la gloria de Dios está ahí. Entonces, ya yo te he ratificado que vas a ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es ese milagro que reaccionó en ese momento, porque fue la gloria de Dios que se manifestó en ese momento. Porque ella, por supuesto, no creía nunca que su hermano iba a resucitar. Ya no pensó eso. Ya no pensó eso. Ya Corazón pensó, bueno, que está, sí. su ¿Ah? corazón está fidel con la resurrección del día postrero. Eso es lo que Así ya es. ella ese conocimiento lo tiene. Pero lo que me llama la atención grandemente
es que esto no es algo común, hermano. Acaba de morir Lázaro, tiene 4 días y nadie ha abierto un sepulcro para hacer algo así. Esto es algo totalmente nuevo. Esto es algo inusual, esto es algo atípico. Nadie va a un sepelio, nadie va a una sepultura de una persona y entra Jesús por la puerta y abre el sarcófago o abre la tumba o abre la sepultura o quita la piedra. Eso no sucede, hermano, nunca. Entonces nosotros vamos a reaccionar, claro, pero ¿qué estás haciendo? Eso hiede, pero no te das cuenta que si crees verás la gloria de Dios. Es algo que también le dejaron a Jesús hacerlo. Le dejaron a Jesús hacerlo. Muchas veces Jesús iba con una disposición a sanar, a hacer milagros, señales, convertir, y muchas veces no lo dejaron. Hermano, usted busque en Nazaret cuántas señales y cuántas conversiones hay en Nazaret y compárelo con las conversiones y las predicaciones de Capernaum. Hermano Julio Vélez. Sí, hermano, bendiciones para todos. Eh, Aquí podemos ver, mi hermano, muchas enseñanzas que nos da el Señor por medio de su palabra, ¿sí? De que hay un versículo en el cual yo pues eh, he estado meditando conforme pues al estudio, donde el Señor nos habla en el versículo 26. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Dice, ¿crees esto? Es algo tan hermoso de saber de que nosotros como los hijos de Dios y como nosotros creyentes de la iglesia del Señor, sabemos de que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero sabemos, mi hermano, de que es triste saber de que hay muchos familiares de nosotros quizás que todavía no han conocido de Dios y que quizás todavía se niegan a recibir al Señor en sus corazones. Y, y para nosotros es triste, ¿no? Y es esa, creo que es como el llamado que el Señor nos hace de saber de que nosotros tenemos que poco a poco irles enseñando y para que el Señor coloque en sus corazones ese llamado y ellos también reciban al Señor como su Señor y Salvador. En la palabra del Señor nos enseña que en Eclesiastés 1:7:1 dice que mejor es el día de la muerte que el día que el día del nacimiento. Para nosotros, eh, para nosotros que ya creemos y que seguimos en este camino, para nosotros dice que la palabra que para nosotros dice que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, porque nosotros ya tenemos la certeza y la convicción de saber de que si nosotros partimos de este mundo, llegará el momento de que, como lo dice el Señor, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando dice que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que Amén. hicieron lo bueno no saldrán, dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, o sea, de vida eterna en Cristo Jesús, ¿sí? Pero los que hicieron lo malo, esto es lo que más triste que nos puede dar a nosotros tristeza, nos conmueve, como decía el Señor Jesús, de saber de que mueren, pero sin Cristo. Así se conmovió el Señor Jesús cuando murió Lázaro, pero dice que le dio alegría a Marta y es cuando le dio nuevamente la vida, fue resucitado. Y entonces saber de que eh, nosotros en Cristo tenemos la esperanza y tenemos la convicción de que si nosotros morimos es ganancia, como decía el apóstol Pablo.
Esto es lo que quería pues compartirle, mi hermano. Dios los bendiga. Gracias, hermanito Julio. Hermano Agustín quiere decir algo, creo. A lo mejor. Bueno, yo quería complementar un poco más lo que dijo hermano Alex. Ciertamente en Lucas capítulo 10 vemos la historia de la visita que hace Jesús a Marta y a María, allá en Betania, en su casa. Dice que Marta estaba en los quehaceres de la casa. Ella estaba preocupada por muchos quehaceres, mientras que María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando las enseñanzas que Jesús le estaba dejando. Entonces vemos la actitud de Marta y la actitud de María, son actitudes diferentes. Pero cuando ya vemos la historia de Lázaro, cuando Lázaro muere en el capítulo 11, vemos que Jesús no entra a Betania, no entra a la aldea, dice ahí, sino que se queda afuera. Y la que viene a recibir a Jesús es Marta. Ahora, ¿vino a qué? A reprocharle, probablemente, porque le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Claro, para ellas, curarlo era posible para Jesús, pero resucitarlo ellos jamás pensaron en eso. Ellas jamás, en ningún momento pensaron que Jesús podría resucitarlo, porque lo vemos cuando Marta le dice, mira, ya tiene 4 días, o sea, ¿cómo vas a abrir la tumba? Ya ayer. Pero entonces Marta se va y Jesús la manda a llamar a María. ¿Por qué María no vino con Marta? Y eso es lo que llama la atención. ¿Por qué ella no vino con Marta? A lo mejor se sentía, yo no digo que sentía, estaba molesta, sino que se sentía a lo mejor decepcionada porque ellas habían mandado a llamar a Jesús, diciéndole que el que a él amaba, que era Lázaro, estaba enfermo y él no vino a curarlo. Él no vino a curarlo. A lo mejor ella tenía cierto rencor en su corazón porque Jesús no había venido a curar a su hermano. Por eso Jesús la manda a llamar. Jesús no entra y va a la casa. Jesús le dice, ven a mí. Como dice allá en Apocalipsis capítulo 3, yo estoy a la puerta y llamo. Él llama a las personas. Él no va, sino que él llama a que las personas vengan a él. Y él esperaba que María confiara en él, a pesar de que son situaciones que ella no comprendía, o sea, que podía hacer Jesús ya en ese momento. Ya su hermano estaba enterrado, ya estaba en un sepulcro. Pues. O sea, ¿qué podía hacer Jesús en ese momento? Para ella era imposible lo que Jesús hizo. Para ella era imposible. Y ella, cuando Marta le dice, ven, ella va a Jesús y le recrimina lo mismo que Marta le recrimina a Jesús. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, las dos recriminaron a Jesús. O sea, las dos tenían ese sentimiento en su corazón y era natural, pues es natural en nosotros. Porque cuando le pedimos algo a Dios, esperamos que Dios nos conteste la oración positivamente, según nuestra voluntad. Pero aquí Dios tenía un propósito para esa muerte de Lázaro. Tenía el propósito, Jesús tenía que resucitar a Lázaro y él mismo lo dice cuando le dice a los discípulos, Lázaro muerto y vamos a ir a despertarle. Él sabía que Lázaro ya estaba muerto y lo iba a resucitar. Pero ellas tenían que confiar en él y tenían que ir a Jesús, a pesar de que estaban sucediendo cosas que ellas no entendían. ¿Por qué Jesús no vino a curarlo? ¿Por qué se quedó? ¿Por qué llegó y no entró a la aldea? ¿Por qué no vino a consolarlos a la casa? Ellas tuvieron que ir a buscarlo a él. Hay que darle las glorias a Dios, como Jesús mismo lo hizo con el Padre. Cuando él hace la oración, él dice, yo no lo estoy diciendo porque yo sé que tú siempre me escuchas, lo estoy diciendo para que esta gente sepa que tú eres Dios y que esto que va a suceder es gracias a ti, porque tú eres el Dios. O sea, él le dio el honor que le correspondía al Padre, ¿verdad? En orden de jerarquía, Padre, el Hijo y después el Espíritu Santo, ¿verdad? Y María tenía que hacer lo mismo con Jesús. Tenían que rendirle el homenaje, el honor que merecía Jesús en ese momento, a pesar de que estaban sucediendo cosas que ellas no entendían y que no sabían por qué estaban sucediendo. Ese es mi comentario. Amén, hermanito. Hermano Iván, por favor. Amén, hermano. Esta lección, por lo menos le he puesto cuidado y me ha dejado varias cosas, pero muy importante. Una de las cosas es cómo podemos ver una manifestación clara de Jesús como Dios, obrando cosas. Por ejemplo, me gusta mucho esa parte cuando veo a Dios o a Jesús compasivo con María y Marta y María. Y dije que se estremeció por la pérdida de y les ofreció resucitar a Lázaro y a los ya muertos. Eso es algo hermoso. La otra cosa que se puede apreciar, el poder, un todopoderoso allí. Entonces,
y está, Dios puede hacer cualquier cosa, incluso aquellas cosas que son imposibles para nosotros. Por ejemplo, el resucitar de la muerte. La otra cosa que se puede ver ahí es el amor de Jesucristo, cuando dijo: yo soy la resurrección, la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. En el 25. Esa parte yo la veo como el poder de darnos vida eterna, incluso después de ver, o sea, de seguridad que si morimos, vamos a contar con esa vida eterna. Y también la fidelidad de Dios. Por ejemplo, cuando y que Él cumple sus promesas, le dice: lo voy a resucitar, y lo logró. Y también la otra parte, ya viéndolo desde el punto de vista ya de la gente, de Lázaro y todos ahí, se puede aprender que nosotros somos completamente frágiles, completamente, que la muerte es inevitable, ¿verdad? Y esa parte también es importante ver que Lázaro sí resucitó, pero él vuelve a morir de vuelta, más nosotros tenemos una resurrección que es eterna. Y la otra cosa es la necesidad que tenía María y Marta, ¿verdad? Necesitaban la ayuda, entonces todos necesitamos esa ayuda de nuestro Señor Jesucristo, viéndolo desde el punto de vista como de nosotros, y también la esperanza que les da a Marta y María, que es la misma esperanza que nosotros tenemos: lo voy a resucitar. Entonces, es algo, veo algo precioso, pues, y me gusta mucho, por ejemplo, el ejemplo también de Marta y María, ¿verdad? Que dos hermanas afligidas por la muerte de Lázaro, a pesar de su dolor, acudieron. Entonces, es bien importante también nosotros no querer nosotros, porque mucha gente en el mundo anda no utilizando a Jesucristo, andan sin Cristo, y realmente lo necesitamos, ¿verdad? Y la cosa también vemos también otro ejemplo, es por ejemplo la gran compasión y el amor de Marta y María por Lázaro, ¿verdad? Qué bonito, como son hermanos, son familiares, y se ve la gran compasión, el amor que se pueden tener, y también puedo ver esa parte también en el 15, el versículo 15, prácticamente ahí tenemos un mandamiento a seguir, ¿verdad? Si me amáis, guardará mi mandamiento. Eso me gusta mucho. Que el Señor les bendiga, hermano. Gracias, hermanito Iván, gracias. Bueno, ya estamos ya finalizando ya este estudio, y para que usted comprenda, hermanito, ya a partir de ahora, esta señal ha ocasionado en el 53, así que desde aquel día acordaron matarlo. Esto fue la gota que derramó el vaso, mi hermanito. Y el verso 54, ya Jesús no va a andar abiertamente, y ya Jesús se va a recluir, se va a apartar con sus discípulos. Y ya viene el momento de Jesús va a ser ungido, Jesús va a llevar el pecado de muchos, y va a experimentar el mayor dolor de la separación de su Padre. Así que, hermanitos, tengamos en nuestra mente una aplicación, y termino. Llega un momento en que se acabarán las bendiciones y las alegrías, y cada cosa maravillosa que sucede en nuestras vidas son para que nosotros nos acerquemos a Dios. Cuando usted enferma y sana, cuando usted es bendecido en trabajos, cuando usted es librado de el opresor o de las personas que quieren hacerte daño en este mundo, Dios está derramando bendición en esta creación sobre buenos y malos. Pero llegará un momento que Jesús se va a recluir, se va a apartar, y es momento de nosotros seguir adelante. Así que tengamos fe, esperanza en nuestro Señor Jesús, que sí vamos a resucitar ante los muertos, que sí estamos inscritos en el libro de la vida, que nuestros pecados fueron perdonados y que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Hermano Fidel, usted comenta y hace oración final para despedir. Sí, hermano. Dos cositas rapidito. Lo que acaba de decir es importante, ¿no? Por supuesto, está adelantándonos un poquito, ¿no? Pero por medio de la resurrección de Lázaro, por medio de la resurrección de Lázaro, Jesús se aparta y viene su resurrección. O Amén. sea, por medio de esta resurrección,
viene la resurrección de Jesús. Y la visión y la misión de Jesús en el 45 es completa, porque dice que muchos judíos que acompañaron a María y a Marta, creyeron en él. O sea, que por medio de esta resurrección de Lázaro, hubo una visión de Jesús. O sea, él pudo hacerlo desde allá, donde estaba. Él lo pudo hacer, levántate Lázaro, desde allá, decir que se levantara. Lo pudo hacer, como hizo con la hija del, del soldado. O sea, como lo hizo. Pero él fue presencial y bueno, y vio esta situación, pero lo visible, porque si no hubiese estado presente, por supuesto, esto era primera vez que se hacía y de esta manera. Si no hubiese estado presente él, por supuesto, no, ese fue otro Dios que lo levantó, o porque resucitó. O sea, tuvo que estar presente él y visible la resurrección y que se lo pidieran sus hermanas. Y se vio también el amor con que dice el versículo 1 que tenía hacia esas hermanas y hacia Lázaro. Eso es importante, el amor que tiene Dios con nosotros y para nosotros, que nos resucita a través de su sangre. Vamos a orar, hermano. Amén. Oh, mi Padre eterno.